El secreto es estar aquí y ahora. No es difícil decirlo, pero hacerlo requiere de esfuerzo, de capacitación y de entrenamiento. Y al final, algo tan sencillo que vamos olvidando cuando cumplimos años, ha demostrado tener beneficios inimaginables para la salud, desde el abordaje de patologías como el dolor crónico, la ansiedad, entre otras. Aplicaciones reales con resultados reales que empiezan cuando prestamos toda nuestra atención a aquello que estamos haciendo y aprendemos a meditar. Desde hoy, 550 expertos de todo el mundo se reúnen ya en Zaragoza para abordar los beneficios de estas terapias para la salud y poner en común las nuevas líneas de aplicación. De cómo hacerlo y también de los beneficios que tiene hablamos esta mañana en el tiempo de entrevista. Lo hacemos con dos de esos expertos. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, feliz miércoles. Feliz miércoles. Antes de empezar, una pregunta. ¿Serías capaz de contar mentalmente hasta 10 sin pensar en otra cosa? Difícil. ¿Difícil? Es difícil, parece fácil, lo que decimos, parece fácil decirlo, pero hacerlo no lo sé, no lo tengo pues, claro, lo voy a ensayar. Es un reto que te planteo a ti, es un reto también que le planteo a todos ustedes. También feliz miércoles para ustedes, mindfulness o atención plena y meditación, psicología positiva, meditación concentrativa, en fin, muchos sinónimos para un solo objetivo, vivir con más felicidad el presente. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con dos grandes expertos mundiales en esta materia, alguien que ya conocen ustedes, que nos ha acompañado más de una ocasión aquí, es el responsable del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, Javier García Campaño. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Se ha convertido esto en todo un fenómeno social, ¿no? Es un fenómeno social en países anglosajones y en los últimos 5 años ha llegado también a España. Y saludamos también a Marcelo Domarzo, es el vicepresidente del Congreso. Viene de Brasil, el año que viene se celebra además este congreso en Sao Paulo. Un año aquí, un año en Brasil, sí. Y hacía una invitación a los telespectadores que intentasen contar mentalmente hasta 10 sin pensar en otra cosa. Aquella persona que no lo consiga es que está muy alejada del mindfulness, ¿no? No, en verdad la idea de mindfulness es estar consciente, presente en lo que hace. Claramente habrá pensamientos, entonces, pero la idea es que manéjalos mejor. Entonces, que esté consciente de tus pensamientos, de tus emociones. Entonces, es más la palabra awareness en inglés, que es estar consciente de lo que hace mientras lo hace. Entonces, los pensamientos vendrán, natural. Eso significa concentrarse, concentración absoluta en lo que uno hace en cada momento. Sí, estar presente en lo que uno hace a cada momento y abierto, curioso a la experiencia. Lo llamamos de mente del principiante. Es como si las cosas fuesen la primera vez. Son, en verdad. Entonces, es un entrenamiento de la habilidad de la atención en lo que hace. Javier García Campayo, siempre se dice que los niños tienen... cuanto más pequeños son, tienen más capacidad, ¿no?, de concentrarse en lo que hacen, y que el niño cuando juega, únicamente juega y es ajeno absolutamente a lo que pasa a su alrededor. Así es, esa es la mente del principiante que vamos perdiendo con el tiempo, porque cada vez nos parece todo menos novedoso, cada vez hay más pensamientos y cada vez estamos menos en lo que estamos haciendo y pensando en el pasado o en el futuro. ¿Y qué relación existe, si es que existe alguna relación, por ejemplo, con el yoga? Las técnicas mente-cuerpo, que así se llaman, yoga, tai chi, qigong, etc., efectivamente serían mindfulness si podemos estar solamente centrados en el movimiento corporal, en lo que estamos haciendo. Pero si estamos pensando en otra cosa, en lo que hace el de al lado o en hacerlo mejor que lo hice ayer, entonces ya estás haciendo una técnica mente-cuerpo, pero la actitud no es mindful. Es poner la atención en lo que estás haciendo en ese momento, movimientos corporales. Se puede hacer running, correr, perfectamente mindful, simplemente estando ahí, a lo que estás haciendo. ¿Y qué relación existe con la compasión, por ejemplo? Bueno, la compasión es otra psicoterapia, como mindfulness, que también ha surgido en los últimos tiempos. La palabra no es afortunada en español, pero no tenemos otra mejor. Sí, tiene un carácter negativo, ¿no? Claro, sí, sobre todo tiene un concepto de nuestra tradición. Muy poco proactivo, además. Sí, pero se podría traducir quizás mejor como afecto, y sobre todo afecto hacia uno mismo, ¿no? La autocompasión, el afecto hacia uno mismo sería muy útil porque los occidentales somos muy críticos con nosotros. Algo nos sale mal y empezamos a criticarnos, a insultarnos, y eso acaba disminuyendo nuestra autoestima, autoexigiéndonos demasiado, produciendo un estrés importante, ¿no? Sería cambiar esa relación que tenemos con nosotros mismos, de manera que, aunque las cosas salgan mal, podamos asumir que eso le ocurre a la mayor parte de la población y que podemos en ese momento darnos afecto, que es lo importante, aunque luego posteriormente podamos analizar si tenemos que cambiar algo en nuestra conducta. Marcelo Domarzo, yo no sé hasta qué punto esto es o igual o parecido a algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, como es la inteligencia emocional.
Saber controlar las emociones y ser inteligente, ¿no? con uno mismo y para uno mismo. Sí, son varias maneras de se tornar más inteligente desde el punto de vista emocional, cognitivo. Entonces son herramientas que colaboran, que nos ayudan a vivir mejor, en verdad. Entonces, mindfulness, inteligencia emocional, psicología positiva, todo se junta como herramientas para que te ayude a vivir mejor tu día a día. Entonces, muchas veces se solapan, pero se complementan, en verdad. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la realidad hace casi imposible, ¿no?, el aplicar este tipo de técnicas. Sí. Cuando uno está rodeado, sumergido en problemas, es muy difícil desvincularse de esos problemas para tener una psicología positiva, una mente positiva hacia las cosas. Sí, en principio sí, pero si tú piensas que se esté con una mente más tranquila, más calma, menos tensión, tú puedes resolver mejor tus problemas. Entonces, mismo que haga una realidad muy dura, si tú estás entrenado en la habilidad de estar presente con afecto de manera adecuada, eso te ayuda a vivir mismo en situaciones de catástrofe. En verdad, el primer libro de Mindfulness se llama Viviendo la crisis en plenitud. Entonces, como la catástrofe de todos los días, pero vivirlo de una perspectiva más sana. Bueno, intentaremos saber cómo podemos poner en marcha este tipo de mecanismos para ser optimista, entre otras cosas, ante las desgracias. Pero ¿qué dice la ciencia ante esta nueva corriente? Yo creo que lo que más ha aportado Mindfulness es una de las cosas que más está creciendo dentro de la neurociencia, que es ese apoyo de la evidencia científica. Lo que se está demostrando no solamente es que funciona bien para el tratamiento y la prevención de enfermedades psicológicas, ansiedad. Tenemos un problema con su micrófono. Enseguida vamos de nuevo con esta pregunta, pero sí que es cierto que son muchos los campos y es otra de las cosas que vamos a hablar en los que se está aplicando esta técnica, el mindfulness. No tiene edad tampoco y por eso muchos jóvenes se pueden beneficiarse de él. Es el caso, por ejemplo, de un proyecto que se está desarrollando en Aragón, que es, por ejemplo, Aulas Felices, así se llama, y en uno de los centros en los que se desarrolla es el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza, y ahí está Yasmina Gracia. Hola, Yasmina, buenos días. Buenos días, eso es, el mindfulness no tiene edad, lo han puesto en práctica y es la teoría que hay aquí también. La práctica llevan ya 3 años con este proyecto que, como decíais, se llama Aulas Felices. Nosotros estamos con la directora de este cole, con Rosa. Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntenos un poquito en qué consiste el proyecto y por qué decidieron llevar a cabo un proyecto de estas características en un cole con niños tan pequeños, sobre todo. Pues nosotros hace 3 cursos conocimos la existencia del programa Aulas Felices, que es creado por un equipo SATI de Zaragoza, 4 profesionales de aquí, y engloba 2 ejes fundamentales: mindfulness y fortalezas personales. Ese proyecto encajaba muy bien en nuestro proyecto global de Centro Entre Todos, porque una meta de nuestro centro es enseñar a nuestros alumnos a ser felices y a vivir día a día el momento presente. Y mindfulness consiste en eso, en vivir día a día el momento presente. Entonces, el equipo de profesores decidimos formarnos, es muy importante formarse, y hace 3 cursos de forma paralela nos íbamos formando con uno de los miembros del equipo SATI, con Silvia, y de forma paralela íbamos implementando esos ejercicios de mindfulness. Y a partir de ahí hemos creado unas rutinas que pueden ser bien después del tiempo del recreo, cuando vuelven del comedor, cuando terminan la clase de educación física, y esas rutinas están ya muy interiorizadas por todos los alumnos desde infantil hasta 6º de primaria. Y también hacemos una formación continua. Mañana en concreto tenemos una formación sobre yoga para niños, para poder ir mejorando nuestra formación. Una de las personas que llevan a la práctica aquí en las aulas todo eso es Vanessa, una de las profesoras de este colegio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo materializáis? ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo y sobre todo qué beneficios, qué cambios notáis en los menores? Pues como ha dicho Rosa, todos los días se dedica como unos 5 minutitos y utilizamos diferentes estrategias. Hacemos un mantra, otros días hacemos una sesión de yoga, otros días hacemos masajes entre parejas, y una vez que los niños han interiorizado esas estrategias pueden utilizarlas de forma libre y autónoma cuando ellos lo necesiten. Si se enfadan con un compañero, si vienen enfadados de casa, ellos mismos te dicen: señor, que me voy al rincón de la calma, y allí en el rincón de la calma utilizan la estrategia que ellos quieren y que les lleva a su calma. De esta manera intentamos, pues, sobre todo, el control de las emociones.
Se nota, lleváis ya 3 años trabajando el proyecto. ¿Ha habido cambios ya a nivel un poquito más a largo plazo en los menores, en los niños? Sí, ya vas viendo que ellos mismos se dan cuenta cuando están enfadados que necesitan algo para parar esa rabia y ellos mismos te lo piden y te cuentan que en casa lo utilizan y que les enseñan a sus papás cuando sus papás también están un poco enfadados. O incluso en el recreo, si ves que hay un conflicto entre ellos, ves que te miran y se alejan, se buscan un rincón tranquilo y hacen un poco de yoga, un poco de saresasa, lo que ellos ven que necesitan en ese momento. Una de las actividades en las que se ha plasmado todo esto es un Lip Dub que estrenáis mañana, ¿verdad? Sí, mañana es un día muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos preparado un Lip Dub. ¿Cuál es el objetivo de ese Lip Dub? Nosotros en ese programa Aulas Felices y practicando la psicología positiva pensamos que hay que partir de las fortalezas de cada uno. Y entonces, principalmente, trabajamos una fortaleza personal, la gratitud, integridad, perseverancia. Y en este último trimestre hemos trabajado la vitalidad. Y en ese Lip Dub lo que queremos reflejar es lo importante que es esa actitud vital para poder afrontar situaciones de la vida. Y también en ese Lip Dub queremos recoger un poquito un trabajo colaborativo entre todos, ¿eh? Y en ese Lip Dub aparecemos todos los miembros de la comunidad educativa, porque todos somos igual de importantes para que nuestro proyecto salga hacia adelante. Pues muchas gracias a las dos, aunque ahora han podido ver un aperitivo pequeñito de ese Lip Dub. Se estrenará mañana en el Centro Cívico del barrio Oliver a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias, Yasmina. Estábamos hablando anteriormente con Javier García Campayo. Decíamos que la ciencia ya comienza a avalar, ¿no?, este tipo de técnicas. Sí, la neurociencia. Comentamos que es una de las áreas que más está desarrollándose dentro de la investigación en neurociencia, y lo que se demuestra es que mindfulness funciona en el tratamiento y prevención de enfermedades físicas como hipertensión, cáncer, como ayuda, lógicamente, etcétera, y también psicológicas como ansiedad, depresión, etcétera. Pero también, y yo resaltaría esto, para que la gente que no tiene ningún tipo de patología, ningún tipo de enfermedad, sea más feliz, tenga mayor bienestar psicológico. Eso cambia mucho la población, cambia la sociedad, ¿no?, porque es beneficioso para todo el mundo. Claro, si yo le digo que yo soy eminentemente escéptico y que no me creo nada, ¿cómo me convence de que esto me va a ayudar en el día a día? Me parece estupendo, hay que ser escéptico, no hay que creerse nada, ¿no? Lo que pasa es que habría que experimentar, ¿no? Entonces, la recomendación es que vaya a alguna de las sesiones, intente poner en práctica en algún momento lo que se cuenta en la formación de mindfulness y luego nos cuenta. Mucha gente es escéptica y la verdad es que es bueno ir con esa mente de principiante, es una mente que quiere ver si realmente las cosas son así, no hay que creerse nada, ¿no? Entonces es bueno el intentar probarlo y ver si funciona, y si no funciona, pues ya está. Marcelo Domarzo, ¿cómo podemos aprender a tener esa psicología positiva? Sí, se puede, como ha dicho Javier, practicar. Entonces, desde una búsqueda en Google se puede coger vídeos, audios de las prácticas, empezar con prácticas sencillas, 2-3 minutos al día, donde simplemente para un poco y presta atención en lo que hace en ese momento. Entonces, atención en el entorno, atención en su cuerpo, en su respiración. Entonces, eminentemente son prácticas sencillas. El gran desafío es parar un poco en su día, 2-3 minutos, e empezar a practicarlo. Pero son sencillas y accesibles a toda la gente. Es decir, con 2-3 minutos diarios, sí, para comenzar, para empezar, sí, es suficiente. Ya es suficiente, la regularidad es muy importante. Es como actividad física, entonces hay que empezarlo, hay que empezar a caminar, y así poco a poco va adquiriendo la habilidad de hacerlo mientras vives en tu día a día, en tu rutina. ¿Y en ese día a día de qué forma nos puede ayudar? A manejar mejor tus pensamientos primero, a manejar mejor las situaciones difíciles, las conversaciones difíciles, por ejemplo. Entonces, todo lo que llamamos de estrés, si tú tienes una perspectiva más sana, menos reactiva, esto te ayuda a manejar mejor tu día a día. Eso se aplica, como ha dicho Javier, a las enfermedades crónicas, psiquiátricas, pero también a la educación, como hemos visto, a empresas, entonces como calidad de vida en general. Javier García Campayo, y también se puede aplicar, por ejemplo, en la gastronomía, para disfrutar más de la comida y de la bebida, y es una de las cosas que se va a desarrollar también en este tercer Congreso Internacional. Exactamente, ¿no? Podríamos poner un ejemplo. Cuando uno come bombones, en vez de estar disfrutando del bombón, es muy frecuente que uno esté pensando en el siguiente bombón, en cuántos quedan todavía, con lo cual no disfruta de lo que está comiendo en ese momento, ¿no? Para la gastronomía, para la enología, de hecho vamos a hacer una cata y una
comida maridada, es muy útil el estar presente porque el disfrute de las sensaciones es mucho mayor. Uno puede estar absolutamente centrado en todos los elementos sensoriales de la degustación, ¿no? Con una atención plena y la experiencia es mucho más global. De hecho, empieza a haber experiencias en ese sentido como una ayuda a este tipo de placeres, que así lo son. Este congreso es un punto de encuentro de aquellas personas que trabajan en el mundo del mindfulness, pero me imagino que también se ponen sobre la mesa novedades, ¿no? Y nuevas ramas en la investigación. Exactamente. ¿Por dónde va el camino en estos momentos? Creo que el camino va por ver nuevas intervenciones que se pueden realizar, más cortas, más eficaces, más útiles para diferentes tipos de personas y nuevas indicaciones, es decir, nuevas enfermedades, nuevas situaciones, tanto en la escuela, tanto en empresa, tanto en deporte, tanto en gastronomía, etcétera, etcétera, donde puede ser utilizado y la experiencia científica que hay del funcionamiento en todas estas áreas, ¿no? Vienen expertos internacionales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, etcétera, y casi todos los expertos nacionales, ¿no? Y se va a debatir sobre eso y yo creo que las nuevas tendencias van sobre cómo asociar mindfulness a esta terapia de compasión, a psicología positiva, a inteligencia emocional, etcétera, como todo eso es una combinación para conseguir que la gente sea más feliz y que la sociedad también sea más feliz. Marcelo Domarzo, una última cuestión. ¿El mundo de la política y el mindfulness está reñido? Sí. ¿O puede haber un punto de encuentro? Sí se puede, por ejemplo... Porque si uno es más feliz, hace más felices a los demás sí, también, claro, ¿no? Y toma decisiones más sanas también y más en dirección de la gente de la calle. Por ejemplo, en Reino Unido los parlamentarios han hecho mindfulness y hoy en día tenemos en Reino Unido una política pública donde se mete mindfulness en la sanidad, en la educación, en los sistemas de empresas. Entonces, como política pública ya está en Reino Unido. Y para que ya se tornado una política pública, los parlamentarios han hecho una formación en mindfulness. Entonces, sí que es posible si hay la motivación, si hay la intención. García Campayo, ¿eso está muy lejos para poderlo aplicar aquí? Lo que pasa en Reino Unido. No creo que esté tan lejos, ¿no? Yo creo que hay una apertura cada vez mayor en toda la sociedad. Se está empezando, hemos visto muchos ejemplos, a utilizar en diferentes áreas, sanidad, empresas, educación. Yo creo que el mundo de la política también está siendo sensible a ese proceso. Lo que pasa es que a España ha llegado bastante más tarde que a otros países, ¿no? Gran Bretaña lleva ya 15 años, aquí llevamos 5 años. Pero yo espero que en los próximos 5 o 10 años aquí veamos también transformaciones que ahora nos parecen increíbles, pero que cuando están ocurriendo en Gran Bretaña y Estados Unidos también parecían increíbles. En formas de gestionar y en formas de hacer política también. Claro, sí, sí, todo. Javier García Campayo, presidente del comité organizador de este tercer Congreso Internacional de Mindfulness. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Marcelo Domarzo, que disfrute también estos días aquí y suerte también en el Congreso del próximo año en Sao Paulo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.